En este video vamos a aprender a conectarnos a una base de datos con Laravel. Lo que tenemos que entender con respecto a las bases de datos es que Laravel trabaja con migraciones. Podemos ver estas migraciones si entramos a la carpeta Database, después Migrations, y aquí podemos ver 4 archivos. Cada uno de estos archivos representaría una tabla en nuestra base de datos. La ventaja que tenemos al usar migraciones es que prácticamente hacemos la representación de la base de datos con código. Entonces, por ejemplo, si abrimos este archivo usuarios, users, lo que hace este archivo es crear una tabla users con estos campos que tenemos aquí. Lo único que tengo que hacer yo es venir a la terminal, ejecutar un comando y eso va a crear las migraciones de cada uno de estos archivos. Entonces tenemos 4 archivos, serían 4 tablas. No necesariamente es un archivo y una tabla. Por ejemplo, un archivo podría crear 2 tablas o podría crear solamente un campo, pero prácticamente la lógica para interactuar con la base de datos va a ir aquí en esos archivos de migraciones. Y así yo puedo, por ejemplo, crear una nueva tabla, puedo subir el código, compartirlo con algún compañero, él puede descargarlo y simplemente al ejecutar un comando, todo eso que yo considere necesario agregar, pues también se va a agregar en su proyecto. Así que esto es muy bueno para trabajar en equipo. Esa es la ventaja que tenemos con las migraciones. Laravel ya tiene estas 4 por default, pero yo tendría que agregar mis propias migraciones. En este video vamos a conectarnos y simplemente vamos a ejecutar las que tiene Laravel por default. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra terminal. Vamos a limpiar lo que tenemos aquí y vamos a ejecutar el comando para las migraciones. php artisan migrate. Y ahí está. Este comando lo que va a hacer es intentar ejecutar esas migraciones. Pero ¿qué pasa? Me dice, no se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión. Prácticamente me está diciendo, oye, no sé dónde puedo crear esos datos que me estás diciendo. No me has dicho dónde está tu base de datos, no me has dicho dónde está tu tabla, no me has dicho nada. Así que lo que tenemos que hacer es decirle esto a Laravel. Y eso podemos decírselo con las variables de entorno. Si abrimos este archivo .env, vamos a ver que tenemos muchas variables de entorno, pero nos interesan las que están relacionadas a la base de datos, que sería simplemente este bloquecito. Le tengo que decir qué tipo de base de datos estoy usando, le tengo que decir dónde se encuentra la base de datos, le tengo que decir cuál es el puerto, el nombre de la base de datos y el usuario y contraseña que utilizo para conectarme a esa base de datos. Nosotros estamos utilizando SAMP, instalamos SAMP, entonces vamos a venir y vamos a abrirlo. Y aquí tenemos estas opciones. Yo puedo iniciar MySQL, que es el gestor de base de datos que viene con SAMP, entonces vamos a darle en Start. Y es muy importante que yo lo inicie, porque si no lo inicio, no van a poder conectarse a las bases de datos. Entonces, hay que apuntar que siempre que me quiera conectar, primero tengo que venir a SAMP e iniciar la base de datos. Listo, ya lo inicié. Y ahora tenemos que ver que las credenciales tengan sentido. Estoy utilizando MySQL, esto es correcto, así que no lo voy a cambiar porque es lo que viene con SAMP. El host es mi equipo, así que eso tampoco lo voy a cambiar, esto permanece igual, pero el host podría ser, mi base de datos podría estar en algún otro lugar, por ejemplo en AWS, en algún servicio de AWS, y yo tendría que poner aquí la URL en la que se encuentra la base de datos. De momento, como está en mi computadora, pues vamos a dejarlo igual. El puerto 3306, este es el puerto común para conectarse a MySQL, pero podría ser que por alguna razón lo hayamos cambiado en SAMP o tengamos que utilizar algún otro puerto si utilizamos algún servicio, así que también es importante ponerle atención. De momento vamos a dejarlo así. Y después tenemos el nombre de la base de datos. Aquí yo podría, lo que está haciendo es ponerle el nombre del proyecto. Nosotros le pusimos example al momento de crear el proyecto, así que le está poniendo ese nombre. Pero yo podría cambiar el nombre si es que quiero hacerlo. Después, usuario y contraseña para conectarnos. Con SAMP ya tenemos un usuario que es el usuario raíz, el usuario root, y la contraseña viene en blanco por defecto. Entonces la verdad es que no tenemos que cambiar absolutamente nada. Lo único que tuve que hacer es venir e iniciar la base de datos. Pero, repito, si la base de datos estuviera hospedada en algún otro lugar o utilizaran algún servicio distinto, pues probablemente sí tendrían que hacer modificaciones. De hecho, cuando pasen a producción, es muy probable que estos datos cambien porque es muy inseguro, por ejemplo, no poner contraseña.
pero para desarrollo pues no hay ningún problema. Ya que yo me aseguré de que la base de datos está iniciada o el gestor está iniciado y esto está correcto, voy a venir y voy a volver a ejecutar el mismo comando. Entonces limpiamos, ejecuto el mismo comando y me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora sí me puedo conectar, pero no hay una base de datos que se llame example y es la que tú me estás diciendo. ¿Quieres que yo la cree por ti? Entonces podemos decirle sí y la va a crear, o podemos decirle no y yo podría crearla manualmente. Vamos a decirle sí y listo. Me dice, ya creé la base de datos, creé estas tablas. En realidad creo 5 tablas. Una para llevar un rastreo, para monitorear los cambios en estas tablas. Y enseguida creo las 4 tablas que tenemos aquí en las migraciones. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? Pues tendríamos que abrir algún cliente. En mi caso yo utilizo Heidi y les voy a dejar la URL para que ustedes puedan descargarlo. Vamos a abrir Heidi y me voy a conectar a la base de datos. Para esto vamos a dar clic aquí en la izquierda, aquí donde dice nueva. A mí me gusta organizarlo por carpetas. Entonces voy a darle aquí y voy a crear una nueva carpeta en la carpeta raíz. Prácticamente una carpeta aquí en la raíz. Y por ejemplo le voy a poner curso Laravel. Curso Laravel. Después doy clic derecho en esta carpeta y voy a crear una nueva sesión. Voy a conectarme a la base de datos. Yo le puedo dar un nombre aquí. Vamos a darle aquí en renombrar y vamos a llamarlo example, igual a la tabla que tenemos. Puede ser el nombre que ustedes quieran. Yo simplemente lo llamo example. Y después vamos a pasarle las credenciales para conectarnos. Son las mismas que le pasamos aquí en el .env. Así que, si se fijan, el host es el mismo, el usuario es el mismo, la contraseña está en blanco, el puerto es el mismo. Y aquí yo puedo elegir a cuáles bases de datos me quiero conectar. Si yo lo dejo en blanco, se va a conectar a todas las bases de datos que yo haya creado. Pero me interesa solamente, incluso puedo darle clic aquí, en este iconito, y puedo ver las bases de datos que tengo. Y voy a seleccionar example, que es la que me interesa ahorita. Y después le voy a dar a abrir. Vamos a darle en abrir. Me dice que si quiero guardar las modificaciones, le voy a decir que sí. Y ya, me abrió esta base de datos. Si se fijan, aquí dice example. Y lo que vamos a tener aquí son las migraciones, que es lo que veíamos que hizo Laravel. Primero, me creó una tabla para llevar a un registro de estas migraciones. Y es esta, la tabla Migrations. Y después me creó una tabla por cada uno de los archivos que tenemos en nuestra carpeta de migraciones. Y con esto podemos empezar a trabajar con nuestras bases de datos. Eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.